Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, en este video vamos a aprender un nuevo concepto que es muy empleado en el desarrollo de software moderno. Ese concepto o metodología es la programación orientada a objetos. En este video en particular la vamos a aprender utilizando la tecnología Java, pero en otros videos pues también lo vamos a hacer en otras tecnologías para que compares y veas cómo es que se implementa esta metodología en otras tecnologías. Bueno, voy a utilizar Eclipse como lo he venido haciendo. Voy a crear una primera clase para que tengamos donde trabajar. Recuerda, si ya tienes un proyecto generado, si no, pues es cuestión de crearlo. Si no sabes cómo, mira nuestros videos anteriores para que veas cómo se genera esto. Una vez que ya lo tenemos generado, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es darle un nombre a nuestra clase. Ahora vamos a definir qué es clase. Vamos a dejar todo preparado para comenzar a trabajar. Vamos a decirle que nuestra clase se llama test.po. Así. Y vamos a dejarle por ahora habilitada esta parte del método principal main. Por ahora solo quiero que me genere el archivo para proceder a la explicación. Bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Entendiendo pues como la programación orientada a objetos una metodología. Pues digamos que normalmente acostumbramos a programar proceduralmente, es decir, a través de crear pequeños bloques de código. Pero con la programación orientada a objetos, la idea es generar objetos que contienen datos y métodos. Bueno, ¿qué es esto? Ahora lo veremos a profundidad, pero básicamente la programación orientada a objetos tiene varias ventajas respecto a la forma en la que programamos proceduralmente. Las más rápidas, las características más importantes, pues que es más rápido y fácil de ejecutar respecto a bloques de código muy grandes. Ahora vamos a ver cómo es que los vamos a separar. Por eso en esta clase que hemos generado, has visto varias opciones para poder generar clases y métodos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Además que nos permite tener una clara estructura de nuestros programas. Y básicamente la más importante de todas es no repetir lo que ya hemos creado, porque básicamente se trata de reutilizar lo que ya codificamos. Así es posible generar aplicaciones que puedan ser reutilizables. Entonces, ¿qué es una clase? Bueno, digamos que a nivel del código, esto es una clase, es código estructurado, pero a nivel conceptual, una clase tiene un concepto como el siguiente. Una clase representaría una plantilla que nos permite generar a partir de esa plantilla objetos o elementos. Imagínate una plantilla que se llame carros, donde podamos generar objetos o, como también se le conoce, instancias particulares de un carro. Por ejemplo, un carro Ford, un carro de una marca Ferrari, un carro de una marca en particular, la que sea. Esas serían particularidades. Bueno, dentro de Eclipse así se ve una clase. Sin embargo, toda clase dentro de Java puede tener un método principal. Al menos debe de existir una clase que contenga este método. Es una regla general dentro de Java. Entonces, este método es el que nos va a permitir ejecutar código procedural, procedimental o código que invoca a otras clases. Ahora fíjate, ¿cómo se ve una clase solita? Vamos a generar una clase normalita, sin ningún tipo de método principal. Vamos a llamarle a esta clase que se llame Po. Fíjate su definición. Primera línea representa el paquete al que pertenece. Si ya están incluidas nuestras clases dentro de un paquete o contenedor lógico, pues las va a etiquetar con el paquete al que pertenecen. Luego viene
el nombre de nuestra clase con algunos identificadores o palabras reservadas. Bueno, esto es una clase. Entonces, aquí tendríamos la forma de acceder a nuestra clase, la palabra clase para decirle que es una clase y el nombre de nuestra clase. No tiene absolutamente nada. Y esto representaría como tal la plantilla. Ahora, ¿cómo hacemos o le damos características a una clase? Pues muy sencillo. Vamos a darle propiedades. Vamos a empezar por ejemplos muy simples. Vamos a darle, por ejemplo, aquí que tenemos un valor que sea igual a 5. Esta clase entonces tiene una propiedad, un atributo que almacena un valor directamente de 5. Fíjate, vamos a llamar a nuestra clase dentro de otra clase principal que se llama testpo. Recuerda, debemos de tener en nuestros programas al menos una clase que tenga un método principal. Todos la pueden tener, pero finalmente uno es el que va a controlar el flujo de ejecución. Fíjate lo que le vamos a decir aquí a nuestra clase que se ha generado. Pues vamos a generar ahora una particularidad, un objeto de esta clase. Esa particularidad tiene que llevar también una nomenclatura. El nombre de la clase, la variable a la que vamos a asociar ese objeto, la palabra new, y por ahora le vamos a pasar solo el nombre de la clase entre paréntesis. En este momento esto ya se volvió un objeto a partir de la clase que se llama po. Entonces aquí está la clase po y tenemos una propiedad que se llama x y hasta ahí todo bien. ¿Qué puedo hacer con ella? Pues puedo invocar sus propiedades o sus atributos si es que son visibles. Veremos más adelante que una de las propiedades de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Entonces no deben ser visibles todos los atributos por uno de estos principios. Entonces le voy a decir, oye, mi objeto que se llama P1, por ejemplo, a ver, dame su propiedad. En este caso, aquí es accesible sin ningún tipo de restricción porque no se la he definido por default. Si no se la indico, es visible. Pero fíjate, aquí me está diciendo, oye, no la puedo referenciar porque son dos archivos diferentes. Entonces aquí vamos a aprender un primer concepto. Una cosa es que la haya detectado el código y otra cosa es que sea accesible. Entonces también nuestros atributos tienen propiedades. Vamos a la clase po. Por default son visibles pero no son accesibles. Tenemos dos atributos de visibilidad: el privado, private, o el público. Por ahora vamos a dejarlo en público, que significa es visible y además es accesible. Entonces ahora sí este código funciona. Vamos a ejecutar testpo. ¿Por qué voy a ejecutar testpo y no po? Porque testpo es el que contiene el método main. Entonces ahí le voy a dar a las opciones de run, en este caso run as Java application. Cuando ejecute, pues me va a imprimir el valor de mi propiedad que se llama x. En este caso pues es 5. ¿Cuántos objetos puedo crear a partir de esa plantilla? Los que sean, pero este objeto pues siempre nos va a dar la misma propiedad. Observa ahora el objeto 2 que he creado aquí, copiando la línea y modificándole. Si yo le ejecuto, pues básicamente es el mismo valor. Entonces debemos darle la posibilidad de poder modificar los valores. Esa es otra propiedad. Ahora fíjate qué vamos a hacer ahora. Vamos a aprender este concepto, desde dónde son accesibles nuestras instancias, nuestras clases, nuestros objetos. Vamos a generar una segunda clase que se llame testpo. Vamos a llamarle, si gustas, 2.
Vamos a darle test po2, pero vamos a generarle ahora un método main nuevamente. Recuerda, puedes ponerle el método main. Sin embargo, este archivo va a contener la clase que se llama testpo2. Vamos a copiar un poco lo que hay de este lado y fíjate, desde testpo2 puedo acceder a la clase que tengo aquí. Muy bien, una vez que hemos entendido el concepto de que podemos tener clases por separado y las podemos llamar desde una clase principal utilizando su método main, pues ahora comprendamos el concepto de atributos. Ya los hemos utilizado en estos ejemplos donde tenemos una clase con una propiedad, un atributo, una característica que le llamamos X. En este caso, si yo no le defino un modificador de acceso, por default le va a dejar que ese modificador de acceso no va a permitir que las clases desde el exterior puedan acceder o leer o modificar este valor. Para permitir eso, debemos definir nuestros atributos con el modificador público. Pero también tenemos el modificador que se llama privado o private. Si yo defino esto, ahora nuestros programas van a comenzar a darnos un error, como ya lo vimos anteriormente, donde dice que el atributo no es visible. Dentro de Eclipse lo podemos escribir, sin embargo, al quererlo utilizar, no lo vamos a hacer. Entonces es por eso necesario que dentro de nuestra clase los definamos como públicos. Aquí ya no daría problema. Ahora, recordarás que al inicio también lo definimos sin un tipo. Entonces, cuando lo definimos así, vamos a ejecutarlo nuevamente. En este caso no hay problema. Es su modificador por default. Estamos accediendo a una clase. Cuando modificamos eso, bueno, en este caso no he modificado para la clase aquí. Bueno, una vez que hemos definido el modificador de acceso, vamos a dejarlo nuevamente como público. Así debe de ser. Es más claro que no ponerle el modificador de acceso. Si no tienes claro los conceptos, te puedes llegar a confundir. Por default es alcanzable y es visible. En este caso, el objeto por default lo vamos a definir como público por ahora en estos ejemplos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo definir atributos. Lo más normal en este proceso de creación de clases es definir atributos, pero no inicializarlo. Para eso utilizamos el concepto de constructor. Pero mientras llegamos a eso, vamos a definir otra variable y vamos a inicializarla con un valor también. Ahora, esta clase tiene dos atributos que van a ser X y Y. Y cuando se definan objetos, pues la particularidad de cada uno de esos objetos van a ser los valores que puedan tener X y Y. Entonces, vamos a regresar aquí y vamos, por ejemplo, como lo habíamos hecho anteriormente, entendiendo que los valores para nuestros atributos tienen los valores de 5 y 10. Por default, cuando se generan, vamos a volverlo a imprimir. En este caso, estamos imprimiendo el valor de X, ahí no guardé los cambios. X va a valer siempre 5. Observa que no lo he modificado. ¿Por qué? Porque nuestra clase, a nuestra plantilla, por default, inicialmente a todos los objetos, les va a poner el valor de 5. ¿Qué pasa si yo solamente lo defino, pero no lo inicializo? Vamos a probar esto. Cuando tú haces eso, cada una de las variables se va a inicializar en el valor de 0 en el caso de los enteros. Si fuera otro tipo de dato, lo va a inicializar a un valor por
default. Flotante, por ejemplo, sería 0.0, lo mismo pasaría para los doubles, lo mismo pasaría para los longs, etcétera, etcétera. Bueno, si no definimos un valor, idealmente deberíamos asignarlo. Por ejemplo, en nuestro primer objeto podríamos poner ahora un valor que nosotros queramos, no un valor que inicialmente va a tener un valor preasignado. Entonces, si yo le digo aquí, de hecho voy a imprimir mi objeto 1, no el 2, y ahora le voy a decir que p1.x va a ser igual a 10. Entonces ya no fue 0, sino ahora va a ser 10. Y esto lo puedo ir modificando a lo largo de mis programas. Sin embargo, si lo hago de esta manera, estaría violando uno de los principios de la programación orientada a objetos, que es que preferentemente no debo de modificar mis atributos de las clases de los objetos directamente. Para eso existe el concepto de encapsulación, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a través de esto quiero mostrarte pues que la posibilidad de modificar un atributo pues no te restringe si tienes los modificadores de acceso adecuados. Ahora, si yo no quiero que un atributo sea modificado, pues lo único que debo definir es que mi atributo sea tipo final. Por ejemplo, si yo no quiero que este atributo sea modificado, debo de ponerlo como final. Sin embargo, aquí lo que me está diciendo la clase es que este atributo, cuando se marca como final, debe de ser inicializado. ¿Por qué? Porque ya no va a tener un valor que le vas a poder asignar. Y recuerda que en Java una cosa es declarar las variables y otra cosa es inicializarlas. Entonces, por ejemplo, este valor vamos a dejarlo así, en 100. Si yo accedo, vamos a, por ejemplo, en esta primera línea, y vamos a quitar esta. Una vez que yo genero el objeto, de hecho voy a quitar este para que no nos confundamos. Observa que defino el objeto a partir de la plantilla PO y le digo, oye, quiero que el atributo X, el cual si puedo acceder, le modifiques el valor por 10. Pero me dice un error, aquí Eclipse me lo marca. No puede ser asignado. ¿Por qué? Porque fue marcado como final. Entonces esto no se va a poder hacer. Esto es incorrecto. Lo único que voy a poder hacer es accederlo. Entonces esta es una manera de proteger a nuestros atributos o los campos o las características de nuestro objeto. Entonces, bueno, es una de las propiedades que también vamos a ver más adelante. Esta sesión es exploratoria para que veas que todo esto se puede realizar dentro de la programación orientada a objetos. Ahora, imagínate que queremos hacer la suma de los dos atributos de nuestra clase, porque también podemos hacer operaciones, y con esto estaríamos finalizando este primer video. ¿Qué significa eso? Ya sabemos que este es final, no lo vamos a tocar, pero ¿qué te parece si nuestro atributo Y si le asignamos un valor? Por ejemplo, 200. Como X vale 100 y como Y vale 200, pues podemos hacer operaciones de este estilo, accediendo a los atributos de la clase. Te vuelvo a repetir, esta no es la forma más natural de hacerlo, porque estaríamos violando uno de los principios de la programación orientada a objetos. Sin embargo, es posible. Esto lo vamos a traducir posteriormente al uso de métodos de acceso a las variables para proteger nuestro código, nuestros atributos. Bueno, si yo ejecuto esto, perfectamente se puede hacer la operación. Entonces es una notación diferente a la que veníamos utilizando con la programación tradicional, donde accedemos básicamente a las variables, pero ahora vamos a poder acceder a las propiedades y atributos de un objeto. Bueno, muchas gracias por ver este video. Estos son los fundamentos de la programación orientada a objetos iniciales y vamos a continuar en los siguientes videos. Gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Bye.